días, muchachos. De acuerdo a nuestro compromiso, el día de hoy estoy haciendo la presentación para la cuarta actividad de nuestra asignatura Ventas. Dentro de los temas que trataremos hoy hablaremos de la planeación de ventas, el concepto de planeación de ventas, los componentes, cómo se elabora y se construye una planeación de ventas, cuáles son los objetivos de la planeación de ventas. Veremos también los métodos para calcular los pronósticos de ventas. Hablaremos específicamente, mencionaremos algunos, pero vamos a realizar el día de hoy un ejercicio sobre uno de los métodos más utilizados, que es el método de mínimos cuadrados, para calcularlo. Entonces comenzamos con nuestra presentación. Entonces primero tenemos que hablar o definir qué es un plan de ventas o una planeación de ventas. Una planeación de ventas es un documento que generalmente se realiza durante o antes de terminar los cierres fiscales de cada año de las empresas, donde se definen las metas, objetivos, actividades y tácticas a desarrollar basadas en la generación de resultados de ventas de la organización. El plan de ventas es un conjunto de actividades, primero, que tienen una estructura ordenada, sistematizada, porque todo queda alimentado mediante procesos digitales, en donde se proyectan las ventas periódicas que se estiman realizar en un periodo de tiempo establecido. El plan de ventas está compuesto por tres elementos: el pronóstico de ventas, la planeación de ventas y los objetivos de ventas. Los pronósticos de ventas básicamente nos van a determinar o a definir cuánto debe de vender la compañía, es decir, la cantidad de dinero o unidades de producto que se deben vender para el cumplimiento de los objetivos o las metas. Los objetivos de venta, pues básicamente, como su nombre lo indica, serán todas aquellas metas a las cuales queremos llegar. Entonces podemos determinar entre los objetivos de venta: crecimiento en el mercado, participación en el mercado, lanzamiento de nuevos productos, aumento de ventas, retención de clientes, obtención de clientes nuevos, fidelización de clientes, es decir, todas las actividades que yo pueda desarrollar frente al desarrollo de actividades comerciales de la organización. Entonces hemos hablado del pronóstico de ventas, del presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas, que es la tercera etapa, esta se caracteriza porque es la distribución la asignación de recursos, para las diferentes áreas que participan dentro de las actividades comerciales de la empresa. Ejemplo, entonces tenemos podemos mencionar las áreas de logística, de distribución de productos. Hablamos también del área de contabilidad, que tiene una relación común y directa con la actividad de ventas. Tenemos también podemos hablar también del área de mercadeo dentro de las diferentes estrategias del mix de marketing que se desarrollan. Entonces, a todas estas áreas se les hace una asignación de recursos, que pueden ser humanos, económicos o físicos, para apoyar las actividades comerciales. ¿Cuáles son los objetivos de la planeación de ventas? La planeación de ventas básicamente se concentra en tres grandes objetivos. Primero, conseguir clientes nuevos. Segundo, vender más a los clientes que actualmente tenemos. Y por último, recuperar clientes. Entonces vemos claramente que están definidas tres estrategias: identificar nuevos nichos de mercado, realizar una estrategia básicamente de retención y mantenimiento con los clientes que actualmente tenemos, buscando poderles vender mayor cantidad de productos, y por último, recuperar aquellos clientes que en algún momento fueron nuestros y los perdimos por alguna circunstancia. ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para la construcción de un plan de ventas? Primero, hay que conocer muy bien el producto, bien o servicio. Nosotros mencionábamos dentro de la estructura de ventas que es muy importante conocer el producto frente a sus usos, beneficios y características. Esto finalmente nos permite poder dar respuesta a todas las inquietudes del cliente y, de acuerdo a las necesidades, poder ajustar esos usos, beneficios o características para suplir la necesidad específica del cliente.
Segundo, conocer el mercado. Es necesario realizar un análisis del micro y macroentorno en todos sus sectores económicos, políticos, sociales y culturales que me permitan entender el comportamiento del sector, no solo frente al comportamiento o hábitos del consumidor, sino también frente a la competencia tanto directa como indirecta. Tercero, conocer la fuerza de ventas. Para poder conocer la fuerza de ventas yo debo tener en claro tres elementos, que son sus habilidades, sus actitudes y sus aptitudes. Las habilidades pues son fundamentales porque buscamos que el vendedor tenga la capacidad o desarrolle la habilidad de persuadir y tener también la capacidad de saber escuchar e interpretar las inquietudes del cliente. Obviamente todos estos elementos deben ser apoyados de un buen manejo de la comunicación asertiva, manejo de la comunicación verbal y no verbal. El otro elemento importante son las actitudes. Como su definición no lo muestra en el slide, nos dice la actitud lo es todo. La actitud definitivamente es fundamental. Cuando se realiza un proceso comercial, básicamente el 80% es actitud y el 20% está repartido entre habilidades y aptitudes. Y por último, la aptitud. La idea es que se combinen tanto el conocimiento del producto y el manejo del producto como tal con las habilidades en ventas. Pasos para elaborar una planeación de ventas. Primero, debemos recopilar información. Esa información la podemos recopilar tanto de fuentes secundarias o de fuentes primarias. Recordemos que podemos alimentar, esta información puede ser alimentada por los sistemas de información de mercados que tiene la empresa. También puede ser alimentado por todas las evidencias o registros que deja el cliente en el momento en que contacta con la empresa. Hablamos de una orden de pedido, una remisión, una devolución, una PQR. Todo este tipo de información nos deja evidencia de los clientes y de ahí podemos recopilar datos e información. Segundo, debemos fijar los objetivos. Dentro de la recopilación de información pues también es muy importante apoyarnos en los históricos que nos puede generar el área de cartera y el área financiera de la empresa. Segundo, fijar los objetivos. El objetivo debe ser específico, medible, acordado, realista y relacionado con el tiempo. Si observamos, ese es el método EMAR para definir objetivos. Entonces, primero el objetivo tiene que ser específico, debe ser muy claro. Segundo, debe ser medible o cuantificable. Tercero, debe ser acordado. Acordado es decir que existe un consenso general dentro de la empresa para la aprobación del mismo. Segundo, debe ser realista, es decir, definitivamente tiene que ser alcanzable. Y por último, debe estar relacionado con el tiempo, es decir, que debe tener un inicio y una terminación que nos permita determinar la medición del alcance o no del objetivo establecido. Tercero, desarrollar las estrategias. Entonces aquí es claro que dentro del desarrollo de las estrategias no se debe mencionar únicamente la estrategia, sino definir las acciones o las tácticas a seguir para el cumplimiento de la estrategia. Pasos para elaborar un plan de ventas. Ya vimos los tres primeros, ahora hablaremos del desarrollo de un programa de actividades. Cuando se desarrolla un programa de actividades, es decir, es darle un orden cronológico y de acuerdo a los resultados a cada una de las estrategias que se van a desarrollar. Quinto, establecer procedimientos. A menudo es necesario para poder generar eficiencia y cumplimiento de los objetivos que esta estructura sea desarrollada por procedimientos, es decir, diferentes actividades que están organizadas de manera sistemática y ordenada, que están enfocadas hacia el cumplimiento de un objetivo. Sexto, elaborar el presupuesto. Se asignan los recursos para cada una de las áreas, como les decía anteriormente, cada una de las áreas de la empresa que van a participar dentro de las actividades comerciales. Recolección de información. Ya pues esto lo resumíamos anteriormente dentro de la primera etapa que explicábamos de la recolección de información, que lo podemos hacer de fuentes primarias y fuentes secundarias que pueden ser internas o externas. La fijación de objetivos, que hablábamos del modelo EMAR, hablábamos que el objetivo tiene que ser específico, medible, acordado, realista y relacionado con el tiempo.
El desarrollo de las estrategias. Recordemos que todas las estrategias van apuntadas a todos los elementos o componentes de la estructura del mix de marketing. Hablamos del producto, precio, plaza, promoción, publicidad, y le vamos a incluir para este caso servicio al cliente por el vínculo directo que tiene con las actividades de marketing. Porque recuerden que hablábamos de mantener a los clientes dentro de los objetivos, hablábamos de recuperar a los clientes y hablábamos de fidelizar a los clientes, que hacen parte de las estrategias de servicio al cliente. Desarrollo de programas de actividades. Como lo vimos en la imagen, hay que hacer una descripción cronológica de cada una de las actividades, dentro de qué tiempo se van a desarrollar. Debemos establecer una persona, pues se tiene que tener definidos los procesos, una persona responsable de cada una de las actividades que sea el encargado de hacer el análisis y generar los resultados del mismo. El establecimiento de procedimientos, como lo mencionábamos también. Entonces tenemos que identificar el procedimiento, determinar el objetivo del protocolo. Recordemos, como les mencionaba anteriormente, que el procedimiento, los procesos son básicamente una cantidad, varias actividades que están organizadas de manera ordenada y sistemática para el cumplimiento de un objetivo. Muchos de esos procesos es necesario crear protocolos. El protocolo es el paso a paso del desarrollo de una actividad. Entonces debemos determinar muy bien el paso a paso para el cumplimiento de los objetivos, realizar un borrador, implementar el protocolo, es decir, cómo el protocolo lo vamos a adaptar a la organización para poderlo empezar a desarrollar. Aprobación del protocolo. Entonces, cuando el protocolo se implementa, se presenta, generalmente se presenta a la junta directiva, al presidente de la empresa, dependiendo, de acuerdo al organigrama de la organización, pues depende a quién se le debe presentar para su aprobación. Después de que se realiza el ajuste del proceso, realizamos una gestión de comunicación y divulgación, donde estamos informando a todas las personas o a la empresa el desarrollo de este protocolo para que todos lo conozcan y obviamente lo empiecen a aplicar a partir de la fecha establecida. Es responsabilidad de la organización generar los recursos necesarios para la capacitación y formación para el conocimiento de los protocolos. Y por último, se desarrolla mecanismos de control, es decir, se generan herramientas, pueden ser indicadores que me permitan evaluar y hacer un proceso de seguimiento y de control de este protocolo que se ha construido. La asignación de presupuestos, hablábamos que la asignación de los recursos, pues aquí vemos específicamente como las áreas que más se involucran dentro de esta actividad y que generalmente reciben recursos. Recordemos que los recursos no son únicamente financieros, pueden ser humanos, físicos o tecnológicos, para en este caso el área de mercadeo, publicidad, logística, investigación y desarrollo y ventas. Métodos para calcular pronósticos de ventas. Existen diferentes métodos para el cálculo de pronósticos de ventas. Como hablábamos al inicio de nuestra presentación, hoy nos concentraremos específicamente en el primero, en el método de mínimos cuadrados, que es tal vez uno de los métodos más utilizados. Pero también existen, dentro de los métodos estadísticos, tenemos el método de mínimos cuadrados, el método de logaritmos. También tenemos, dentro de los métodos de criterio personal, tenemos el de personal de ventas y comercialización, el departamento de comercialización, el de consultores externos. También tenemos métodos aritméticos como el incremento porcentual, el incremento absoluto y el incremento de promedio móvil. Cada uno de estos métodos se utilizan para ajustar cuál va a ser el pronóstico de ventas. Como habíamos mencionado, el pronóstico de ventas es la cantidad de producto que debo vender, que lo puedo definir tanto en unidades como en dinero. Entonces, como mencionábamos, vamos a hablar específicamente sobre el método de mínimos cuadrados. Este método se utiliza generalmente cuando el comportamiento de ventas de la empresa tiene un comportamiento regular. Es decir, digamos que dentro de cualquier proceso comercial los productos tienen situaciones de subida y de bajada.
En este caso pues se pueden presentar situaciones, pero estas situaciones no deben ser tan marcadas, es decir, cuando encontramos diferencias abismales entre un periodo y otro, pues definitivamente este método no se puede aplicar, tendríamos que utilizar más un método aritmético que puede ser de incremento porcentual. Entonces en este caso, para que lo entendamos, este método se utiliza cuando el comportamiento de ventas de un producto es normal. No observamos ni crecimientos muy altos, pero tampoco de crecimientos también muy amplios. Entonces hablaremos del método de mínimos cuadrados. ¿Qué es el método? ¿Qué es primero un método? Un método estadístico se utiliza básicamente para calcular el presupuesto y los pronósticos de ventas del siguiente periodo. Cuando estamos hablando de periodo, hablamos de un año. Generalmente esos son los periodos dentro del cual las empresas manejan sus planes de ventas. Generalmente los métodos están apoyados o son alimentados por información de periodos anteriores o de históricos. Para hablar de nuestro método de mínimos cuadrados, vamos a partir de la ecuación de regresión lineal simple, donde generalmente la interpretación se hace en un plano cartesiano, donde tenemos que despejar, para este caso tenemos que despejar dos variables, que como lo observamos será la variable A y la variable B. Vamos a ver a continuación la composición de la ecuación para despejar cada uno de los interrogantes, que como mencionábamos en el caso, será la variable A y la variable B. Esta será la ecuación que se utilizará para calcular o despejar la variable A. La fórmula nos dice que será igual a la sumatoria de y por la sumatoria de x al cuadrado menos sumatoria de x por sumatoria de xy, que podemos observar en la parte, en el numerador de nuestra fracción. Y en el denominador encontraremos que será igual a n por sumatoria de x al cuadrado menos sumatoria de x por sumatoria de x. Ya veremos ahora la composición de cada uno de los elementos de la fórmula. El componente para despejar la variable, la incógnita b, será n, es n por sumatoria de xy menos sumatoria de x por sumatoria de y en el numerador. En el denominador encontraremos que n por sumatoria de x al cuadrado menos sumatoria de x por sumatoria de x. Aquí encontramos la información sobre los históricos de periodos anteriores de resultados de ventas. Para nuestro ejemplo, estará planteado en unidades de producto, donde vemos los resultados del año 2012, 2013, 2014 y 2015, y el elemento que iremos a calcular o el pronóstico que iremos a calcular es para el año 2016. Entonces aquí veremos los componentes de nuestras fórmulas para despejar A y B. Entonces Y será igual a las ventas de la empresa, es decir, esas ventas pues es la información que ya tenemos de los históricos. X corresponde a los años de información. Si observamos en el slide anterior, tenemos algunos años de información, entonces observaremos que tenemos la información del año 2012, 2013, 2014 y 2015. Entonces aquí cuando nos pregunta que en X cuántos son los años de información, entonces son los años de información conocida, que para este caso serán 4 años. N será igual al número de periodos conocidos. Hago una corrección. En este caso, X será, los años de la información que queremos averiguar. Me devuelvo. Si observamos, tenemos 4 años del 2012 al 2015 y el periodo que queremos averiguar es el 2016. Entonces, la información que queremos obtener es del periodo número 5. Si observamos, en X vendrá el año de la información, entonces el año de información que queremos averiguar será el año número 5. Y N será básicamente un número de periodos conocidos.
tenemos conocida la información del año 2012, 2013, 2014 y 2015. Es decir, que conocemos la información de 4 años. En este caso, para N serán 4 periodos. La variable A pues será una de las variables a despejar, lo mismo que la variable B. Ya teniendo esta información, vamos a empezar a sacar cada uno de esos elementos. Cuando hablábamos de X, entendíamos que X es el número de periodos conocidos. Entonces tenemos, como lo observamos en la imagen, tenemos conocimiento del periodo, el primer periodo que será el 2012, el segundo el 2013, el tercero el 2014 y el cuarto el 2015. Como nos piden la sumatoria de X, pues la sumatoria será, como su nombre lo indica, la suma de todos los elementos o valores, en este caso, que componen a X, que será la suma del primer periodo, segundo periodo, tercer periodo y cuarto periodo, que nos dará una sumatoria de 10. Ahí ya encontramos X. Ahora vamos a buscar Y. Y nos decía que son el total de ventas. Entonces nosotros teníamos dentro de la gráfica anterior el conocimiento del total de ventas en unidades por cada uno de los periodos. Entonces ahí conocíamos que para el año 2012 se vendieron 20 unidades, 2013 25, 2014 32 y 2015 33. Hacemos la misma operación como hicimos con X para obtener la sumatoria. Es decir, vamos a sumar la cantidad de unidades de cada uno de los periodos y en este caso nuestra sumatoria dará 110. Nos pide ahora que calculemos X al cuadrado. Ya conocemos a X, lo único que tenemos que hacer es elevar cada uno de esos elementos al cuadrado y calcular la sumatoria. Como observamos, sumamos los diferentes resultados y esto nos dará que la sumatoria de X al cuadrado es igual a 30. Encontraremos el siguiente elemento, que es XY. Ya tenemos el conocimiento de X y el conocimiento de Y. Como nos indica la operación, estamos haciendo una multiplicación entre X y Y. Hacemos la operación, nos genera los siguientes resultados: 20, 50, 96 y 132. ¿Qué debemos hacer? Generar de nuevo la sumatoria, que será la suma de cada uno de los resultados, y esto nos dará que la sumatoria de XY es igual a 298. Ya teniendo la información, vamos a empezar a reemplazar, en las ecuaciones que vimos para despejar A y despejar B. Entonces inicialmente empezaremos a reemplazar en la ecuación de A. Entonces ya tenemos los resultados en nuestro cuadro anterior, simplemente tenemos que empezar a reemplazarlos. Es decir, ubicar las sumatorias en cada uno de los espacios. Entonces ahí construimos la información para poder despejar A. Hacemos la misma operación para despejar B. Simplemente reemplazamos en la ecuación que vimos al comienzo. De esas dos ecuaciones generaremos dos resultados. Estos resultados serán, para nuestro caso, A es igual a 16. Cuando estamos hablando a 16, serán 16 ¿qué? Unidades, porque recuerden que hemos trabajado el ejercicio con unidades, no con dinero. Y B será igual a 4,6. Como yo no puedo fabricar 4,6 unidades de producto, pues tendré que aproximarlo al siguiente entero, que para este caso será 5, es decir, que B será igual a 5. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Teniendo despejados A y B, los vamos a reemplazar en la ecuación de regresión lineal simple que vimos al comienzo, que nos dice que Y es igual a A más B por X. Entonces reemplazamos, Y será igual a, al despejar A nos dio 16, al despejar B nos había dado 4,6, pero como no puedo producir 4,6 unidades de producto, lo aproximo a 5,
y X será el periodo que queremos averiguar. Entonces recuerden que teníamos la información de cuatro periodos, era el histórico, y queremos averiguar la información del periodo número 5. Realizamos la operación de la ecuación y nos genera un resultado. Para este caso es 41. Es decir, que el pronóstico de ventas en unidades para el año 2016, como lo vamos a calcular, para nuestro ejemplo va a ser de 41 unidades. Entonces, ya teniendo este resultado, ya podemos definir cuántas son las unidades que tenemos que vender para ese periodo de tiempo establecido. Bueno, muchachos, entonces de esta manera hemos dado la explicación al temario que vamos a desarrollar para esta cuarta actividad. Entonces, para la entrega de esta cuarta actividad, a partir de que lo compartimos el día de hoy, esta actividad deberá ser entregada a más tardar el día 11 de noviembre deberá ser entregada la actividad, teniendo presente que nosotros tenemos encuentro para la presentación de nuestra prueba escrita el día 18 de noviembre. Entonces, plazo de entrega para esta actividad será el día 11 de noviembre. Recuerden que el plazo de entrega que se tiene es antes de medianoche. Importante que cumplamos con todos los requisitos. Si tenemos que anexar un informe, se debe anexar. Recordemos que dentro de la metodología debe venir evidenciado la socialización de la actividad, es decir, mediante la grabación que ustedes van a realizar y el envío de la URL correspondiente, subiendo esta información a YouTube en video. Importante pues que intentemos prevenir los diferentes tipos de inconvenientes que se han podido presentar en el momento de subir o cargar el video correspondiente. Entonces tengamos presente esos elementos, muchachos, que son muy importantes. Dentro del desarrollo de nuestra actividad, en este caso para la actividad de ventas que vamos a desarrollar, lo mostramos a continuación. Esta es la actividad, la cual les compartiré anexo al archivo y a la URL de esta presentación para que ustedes determinen qué actividad se debe realizar. La actividad parte de la presentación del caso de una empresa muy conocida a nivel nacional que se llama Toto. Ahí observamos el link al cual tenemos que ingresar. Tenemos que hacer la lectura acerca de esta presentación, donde nos habla acerca de la historia del portafolio de productos, en fin. Aquí nos va a entregar una información sobre los resultados de ventas de los diferentes periodos. En este caso nos describe años de venta, los últimos 10 años. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el estudiante debe, del portafolio de productos, se deben seleccionar 3 productos e indagar en qué puntos de venta se comercializan y el precio final al consumidor. Identifique la variable de venta que interviene a la hora de establecer el precio del producto. Entonces, esa es una información de trabajo de campo que debemos indagar en los puntos de venta, obviamente teniendo un contacto con el asesor, el promotor o el impulsor de ventas de la marca. De acuerdo a la lectura y la información obtenida, determine las posibles políticas y estrategias de precios utilizadas por la empresa. Entonces, tenemos que establecer cuáles son las políticas y para ello pues, tenemos que conocer la planeación, en este caso de ventas de la organización. De acuerdo a los resultados de venta, considere que la empresa ha acertado con el plan de ventas. Es decir, si la empresa ha desarrollado al pie de la letra esas estrategias definidas, ¿sí? Y realmente evaluar si se ha cumplido o no con el plan de ventas.
Se debe presentar un informe de la proyección cualitativa y cuantitativa para la venta del año siguiente. Para este caso, muchachos, en el punto número 4 vamos a hacer lo que explicamos el día de hoy, es decir, que basados en la información que se les entrega en la actividad, en la información cuantitativa, ustedes deberán calcular el pronóstico de ventas. En este caso hablaremos para el periodo número 11. Recordemos que tenemos el histórico de la información de 10 periodos. Vamos a calcular el periodo número 11. En el punto 4, en el punto 4, pues también tenemos que ampliar no únicamente la proyección utilizando el método de mínimos cuadrados, sino también la proyección cualitativa. Y en el punto 5, ¿qué mecanismos de control proponen para controlar las actividades comerciales? Es decir, ustedes deben generar alguna herramienta, algún proceso, algún sistema que le permita a la organización generar o tener o contar con mecanismos de control que les permite hacer un acompañamiento o un seguimiento a las actividades comerciales. Entonces, esto lo debemos presentar en un informe. Y adicionalmente este informe pues lo debemos presentar pues dice que en PowerPoint, pero es que en PowerPoint no podemos profundizar, digamos, que lo que queremos analizar. Entonces me van a generar un informe en Word que debe venir acompañado de la socialización que realizarán mediante el video que cargará. Bueno, muchachos, entonces de esta manera hemos explicado tanto el tiempo de entrega de la actividad como el desarrollo de la actividad y el temario a desarrollar. Recuerden que cualquier inquietud, con mucho gusto, en el correo institucional les podré colaborar. Entonces, muchachos, pues les deseo muchos éxitos con el desarrollo de esta actividad y nos veremos pronto. Que estén muy bien, hasta luego.